Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Tracatrá! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, espero que estéis muy bien y bueno, hoy tenemos el último programa de la semana. Vamos a hacer el repaso de la actualidad con Bob Pop y con Gara Santana, con, bueno, pues toda la actualidad a nivel nacional, que es bastante, a nivel internacional. Y bueno, creo que también toca, después de la noticia, ¿no?, que hemos conocido esta mañana, bueno, pues también dar el pésame a las amistades y familiares de Iciar Castro, que, bueno, pues ha fallecido a los 46 años. Así que nada, desde aquí un besazo fuerte a todas las personas de su entorno y la verdad, ¿no?, es una persona tan joven y luego tan comprometida, ¿no?, porque también es de las personas que, aparte de tener mucha repercusión a nivel mediática, ¿no?, en el mundo del cine, de las series, así que una actriz bastante relevante, bueno, pues también era bastante comprometida, así que bueno, me imagino que también hablaremos de este asunto, que por lo menos sea de pasada. Tenemos tantas noticias, es decir, hay como varias últimas horas, algunas que tienen que ver con, bueno, no sé si cambios en el gobierno, ¿no?, pero parece que Nadia Calviño, creo que va al Banco Europeo de Inversiones, bueno, uno de estos espacios, digamos, institucionales que tienen que ver con las inversiones, con la banca, etcétera. Así que es posible que haya un cambio en el gobierno. Y por otra parte, bueno, pues queda la resaca ya de lo que la derecha, así más allá de que lo de Ferraz, creo que allí hubo 20 personas, por ejemplo, en las manifestaciones. También, bueno, la aceptación, creo yo, de la Constitución, ya que celebramos el aniversario hace un par de días. Bueno, pues parece que hay cambio de ciclo, ya hemos visto, ¿no?, los cambios dentro de la derecha, dentro del Partido Popular más agresivo, que creo que le va a intentar comer el terreno a Vox, que, bueno, pues no sé si es que se ha radicalizado, pero sigue apoyando las manifestaciones cerradas, donde solo hay yunquistas y bueno, gente rezando el rosario y, bueno, bastante friki. Pero bueno, en todo caso, vamos a arrancar el programa con algunos de estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no sé cómo habéis amanecido, Bob, Gara. La verdad es que un poco choqueado después de ver que, bueno, Icía ha fallecido y que, bueno, me imagino que de una manera más directa o siguiéndola o por tener cierto trato, bueno, pues también me imagino que os habrá sorprendido la noticia. Y bueno, creo que toca hablar de ello, porque si no iba a estar comentando. Yo la verdad es que me ha impactado bastante, aparte de la admiración como artista. Bueno, pues yo siempre agradezco que personas que tienen cierta relevancia pues se impliquen con ciertos temas sociales en los que ella pues lo daba todo y estaba súper implicada. Así que bueno, no sé, Bob y Gara, si queréis comentar algo al respecto. Bueno, hola a los dos y a todos los que nos están, y a todas también las que nos están siguiendo ahora. Qué difícil, ¿no? Arrancar con una despedida de esta magnitud, porque la verdad es que era una persona que me parece mentira estar hablando de ella en pasado. Era magnífica y además hacía una labor de activismo feminista, sororo, imprescindible, con una generosidad y una entrega pues brutal. Y bueno, la verdad es que son estas cosas de la vida que cuesta bastante encajar, y que bueno, que se va una mujer increíble e imprescindible. Y alguien que además entendió para qué servía la visibilidad, para qué servía el compromiso y que estuvo siempre en los lugares correctos. A mí
lo único que me consuela es la de gente que le está mostrando su cariño y, y bueno, que su lucha seguirá en manos de otras mujeres, como decía. Bueno, pues nada, después de, bueno, me imagino que os habrá tocado un poquito el alma, ¿no? El arrancar, bueno, el día con esta noticia, pero bueno, desde aquí, desde Pandemia Digital, un poco siguiendo las palabras, bueno, pues nuestra admiración, nuestro agradecimiento por su compromiso y nada, bueno, pues desearle a todas sus familiares, amistades, pues mucho cariño en estos momentos. Y nada, bueno, teníamos preparado una, una escaleta en la cual, bueno, pues hay algunos temas internacionales, temas nacionales, en estos momentos en los cuales la política o la vida social en general está bastante convulsa, en unos momentos en los que, bueno, se ha estirado el chicle al máximo con esta investidura o este golpe de Estado, según cómo se mira desde qué perspectiva. Y estamos como en un cambio de ciclo en el cual, bueno, pues hemos visto a un Partido Popular como se está ayusizando, poniendo líderes, bueno, pues con una presencia, digamos, en las portavocías, la recuperación de Cayetana, ¿no? Que algunos la echábamos de menos. Vox, incluso en esa ventana de Overton, que la han movido a la derecha, yo creo que es que se han salido ya por la ventana. Hemos visto cómo lo de Ferraz, pues, aparte de gente que reza el rosario, pues vemos, bueno, neonazis directamente, y esto sigue siendo apoyado por Vox, así que bueno, yo creo que se han pasado en esto de llevarse la ventana de Overton. Y si queréis empezamos por algo que creo que tiene un debate más allá de estas políticas, porque una cosa es ese tono, no se dice que Vox es el Partido Popular con un carajillo de más, pero luego vemos cómo vimos hace poco, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, cómo habían trasladado 120 millones de euros de lo público a lo privado, a los concertados, y precisamente vemos cada vez más visible gente como Mayor Oreja. No sé si habéis visto una intervención en un colegio concertado, que recuerdo, es decir, está financiado públicamente, y vimos decir cosas tan disparatadas como que España la estaba liderando ETA, bueno, una serie de disparates, y todo esto en horario escolar con menores de edad en un centro concertado que curiosamente se llama Cristo Rey, que son de estas cosas que más gritan viva Cristo Rey en Ferraz. Bueno, yo creo que esto por lo menos da para un debate, ya que igual como en la Constitución los constitucionalistas autodenominados son los primeros que incumplen la Constitución, vemos como este principio de transposición, Bob, no sé qué opina, pero los del adoctrinamiento son, bueno, es que ya no sé si esto es adoctrinamiento o generación de odio desde pequeños, por las cosas que decía Mayor Oreja, que recordemos otra persona ultracatólica dentro de estos think tank organizaciones. Pero claro, si todo esto encima lo pagamos con nuestros impuestos, pues que por lo menos tenemos derecho a opinar, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto. A ver, yo creo que siempre tenemos derecho a opinar aunque no lo paguemos, aunque no participamos en la fiesta, pero en este caso tienes razón, que a Mayor Oreja, cargado de carajillos, aparezca en un colegio concertado a hablar del aborto como el crimen actual más brutal, un gobierno liderado por ETA, cuando además, vamos a ver, si alguien tiene que agradecerle algo al terrorismo es Mayor Oreja, que se forró con empresas de seguridad y que durante el tiempo en el que ETA desapareció tuvo que reubicar su negocio. Pero a mí me parece que yo siempre soy muy optimista porque pienso que si se lo están currando tanto para conseguir una regresión, es que estamos avanzando más de lo que nosotras mismas creemos. Y, y yo creo que es una buena señal, que se han dado cuenta de que la inercia ya no funciona, que o se arremangan o el avance en derechos y en libertades es imparable y hacen todo lo que puedan desde, ya lo dijo Aznar, el que pueda, que haga. Pues es lo que están haciendo, es la consigna de Faes, es la consigna de Aznar y es la consigna de Bannon. Es que al final se nos olvida que todo esto ya se ha vivido en otros lugares. Se nos olvida que hay una internacional fascista muy bien financiada y muy bien organizada y que tenemos la enorme fortuna de que aquí
no dio con los más listos de la clase. Porque esto no es la ultraderecha francesa, ni la ultraderecha holandesa, ni siquiera la ultraderecha belga. Esta es bastante más rancia, con lo cual creo que esa es una de nuestras suertes. ¿Que vuelve Cayetana Álvarez de Toledo? A topísimo con esto, porque necesitamos que España se dé cuenta de que Cayetana no es una intelectual. Es decir, que hable muy despacio no significa que sea una persona llena de ideas, pero cuanto más la veamos, más lo vamos a confirmar. A mí en el fondo lo que me parece de esto es que como están saliendo todos de sus armarios rancios, se les está cayendo la naftalina y lo estamos viendo en directo. Entonces, bueno, que sigan. Yo prefiero verlos así que detrás manejando los títeres del poder. Aparte, hay una cosa, perdona, Gara, que comentaba Bob, que bueno, es muy pandemia digital todo esto. No hay que olvidar que Cayetana, por hablar, es que tú puedes sacar cromos de este álbum, ¿no? De un poco de miedo. Y hay como elementos como que dan ciertas pistas. Yo recuerdo que Jiménez Los Santos decía que el mejor discurso en la historia de la democracia lo había dado Cayetana cuando había llamado terrorista al padre de Pablo Iglesias. Y uno dice, bueno, ¿en qué liga juega esta gente? Y es que realmente todo esto hay un hilo histórico y precisamente Cayetana, la familia Peralta, tiene mucha relación con el golpe de Estado en Argentina y el control de la prensa, es decir, la prensa papel, claro. es decir, los periódicos, antes que no existían las televisiones, bueno, pues tenía, o no es tan común como ahora. El periódico de papel tenía mucha importancia y el monopolio lo tenía un empresario que falleció justamente en la dictadura y a los hijos, a los herederos, los secuestraron y los torturaron y le regalaron al Clarín, a La Nación y a La Razón, que era el medio de la familia de Cayetana, el control mediático para apoyar esa dictadura, ¿no? Y luego vienen a dar lecciones precisamente de terrorismo y golpismo usando los mismos mantras que en aquella operación Cóndor. Pero bueno, por eso digo que es importante incluso, ¿no? Y luego hablaremos de Israel, cómo ese apoyo a Israel también tiene que ver como de Vox, que hemos visto cómo Abascal fue, como Bardají, que era el responsable de FAES, también de ese mismo think tank de Aznar, fue a la directiva de Vox, ahí empezó la relación no solamente con Steve Bannon, sino también con Israel, porque el presidente de Amigos de Israel es Rafael Bardají, por donde ha pasado Pablo Casado, Aznar, y vemos cómo Ayuso y esta gente se desbanda, no tiene que ver lo que dicen a lo que piensa la mayoría de los españoles, porque tienen esas relaciones y todo esto viene porque hay una financiación pues muy importante. Perdón por el paréntesis, pero ya que ha tocado la tecla Bob, tenía que comentarlo. Gara, tu opinión también de esto y de que lo estemos pagando, ¿no? Este tipo de discurso incendiario. La derecha tiene una pataleta por una pataleta infantil por la pérdida de poder y privilegio. Una de las que les molesta mucho es el control sobre la mente y el cuerpo de las mujeres. Y si bien es cierto que estoy de acuerdo con Bob en que lo están haciendo rematadamente mal, y después de las risas que me eché pensando en que la peor historia de miedo sería que mi instituto, mi colegio me llevara a una charla de este señor, ¿no? Y que hubiese apostado un chupito con mis amigas a que no decía ETA y aborto en la misma frase y el tío se la mató. Pero luego pensé aterrorizada en que en realidad le están escuchando jóvenes, en que eso se difundió después en los medios, evidentemente, siquiera para denunciarlo, y pensé en cuántas vidas, ¿no? En esa edad en la que estamos tan sensibles y aunque estemos callados, tan atentos a todo lo que hacen y dicen los adultos, ¿no? Cuando estamos dudando sobre tomar una decisión sobre nuestro cuerpo que puede cambiar nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino, o cuando estamos dentro del armario, o cuando estamos pensando en si iniciar un proceso de transición, qué daño que desde donde deben, que es la institución pública, ¿no? Tu cole, tu insti, desde donde deben velar porque estés libre de los prejuicios de las generaciones anteriores, muy especialmente de las generaciones que no creen en las libertades, te lancen ese mensaje. Y entonces mi risa se convirtió en pavor y ya no pude seguir escuchándole. Claro, hay
hay una cuestión que yo siempre digo que hay como ciertos elementos que digamos son muy simplificadores, pero a lo mejor pueden ser más didácticos en el sentido que precisamente creo que el éxito comunicacional de esta nueva derecha o ultraderecha o espacio antidemocrático es el uso de la mentira, pero sobre todo una ingeniería de comunicación de hacer cosas, decir cosas muy cortas, sean ataques, sean mentiras, sea lo que sea, que lo entiende la mayoría, un poco siguiendo los principios de Goebbels y precisamente uno de los principios de Goebbels es ese principio de transposición que yo creo que lo usan y precisamente hace poco se ha cumplido el aniversario de la Constitución, que bueno, pues también ya en sí la Constitución pues tiene su debate, pero hay algo también que como la bandera y otros símbolos patrios, la derecha la ha querido patrimonializar, ¿no? Dice, bueno, de hecho lo de la etiqueta de los constitucionalistas, no sé qué, que a veces meten al PSOE, a veces no, pero los constitucionalistas deberíamos frenar a tal. Claro, y uno hila, y de hecho incluso si queréis podemos hablar, porque precisamente se cumple el 5º aniversario también estos días de ese bloqueo del Consejo del Poder Judicial, en el cual estamos viendo que quienes están pujando por el incumplimiento de la Constitución precisamente son los autodenominados constitucionalistas y vemos que precisamente llaman anticonstitucionalistas a fuerzas políticas, políticos o medios o comunicadores que pelean porque se cumplan los derechos, porque bueno, hay algunos artículos que tienen un componente eminentemente social, incluso recordando la historia como el Partido Popular o Alianza Popular en su momento se dividió el voto entre los que votaron que sí y que no a la Constitución, es decir, que ya desde el origen pues no les gustaban esos artículos sociales, pero que ahora mismo se la quieren arrogar y bueno, no sé, Cara, en tu opinión, no sé qué análisis haría de este aniversario de la Constitución, incluso simultáneamente también aniversario del bloqueo del Consejo General, que yo creo que nos da pistas de cómo esto de no vamos a permitir que... Es decir, no vamos a darle a renovar el Consejo General porque el PSOE lo que quiere es politizar la justicia. Claro, y lo que está haciendo el PP es exactamente lo mismo, ¿no? Al principio se repiten los mismos elementos de cinismo, yo creo, de principio de transposición, como te decía. ¿Cuál sería tu análisis de este doble aniversario? Por un lado, y lo hemos comentado en este espacio que siempre nos permite debatir de manera más distendida, ¿no? Curiosamente, quienes abrazan la Constitución y la envuelven en la bandera, no estarían dispuestos, no sé si a leerla, que en este punto no quiero parecer como que leerla te hace mejor, sino no sé si estarían dispuestas a respetarla leyéndola y ya no digamos a cumplirla, en concreto aquellos artículos que quienes no la nombran su incumplimiento lo padecen día a día. Hablo ahora de desahucios, hablo ahora de igualdad de oportunidades, hablo ahora de derecho a educación y a muchísimas cosas que están en la Constitución y que estas personas ni mencionan, ¿no? Como ese poema de Machado, el pueblo no nombra a España, pero la suda cada día, ¿no? En ese sentido, pues es peligroso, ¿no? ¿Quién la acuña, quién la sponsoriza? Me preocupa. Y con respecto al Consejo General del Poder Judicial, pues dicho por ellos mismos, ¿no? En un chat de WhatsApp es absolutamente necesario tener ese control mientras se sigue enviando el mensaje de que quienes quieren politizar son quienes quieren politizar la justicia, se envía el mensaje de que quienes quieren politizarla son precisamente quienes denuncian esta situación y también, paradójicamente, quienes sufren flagrantes ataques de los que ya hemos hablado también en muchas ocasiones, como el lawfare o en el peor de los casos, la desconfianza de las personas que querrían acudir a la justicia, ¿no? Y ahora estoy pensando en personas o mujeres muy vulnerables y con estas noticias el mensaje que se envía es esto no funciona, esto está controlado y esto es machista, ¿no? Pues me aterra, la verdad. Es que al final hablamos de lo mismo, hablamos de a quién le pertenece España o quién cree que es el dueño de España. Y se apropian de la Constitución porque no quiere que sea de todas,
porque al final quieren hacerse dueños de la Constitución. Y pasa exactamente lo mismo con el Consejo General del Poder Judicial. A mí me preocupa mucho el tratamiento mediático de este asunto, porque lo que da a entender es lo está controlando el PP y no se lo deja al PSOE que quiere controlarlo. Que entonces piensas, es que exactamente quieren lo mismo. Pero claro, es que hay una cosa que a mí me parece, voy a ser un poco cínico, pero es que el Consejo General del Poder Judicial tiene que estar controlado por el PP porque son los suyos. Otro asunto es, quiero que el PSOE también forme parte, es decir, que entendamos que también le pertenece, porque entonces también significa que el PSOE está siendo cómplice de esa judicatura y de ese poder de los jueces, en muchos casos machistas, racistas y que pertenecen a la élite. No sé hasta qué punto el PSOE puede controlar eso. A mí lo divertido de este asunto es que cuando se dice el PP controla el Consejo General del Poder Judicial, bueno, no es que lo controle, es que son ellos, es que son los mismos. Entonces, mi gran preocupación es, para que el PSOE llegue a controlar ese Consejo General del Poder Judicial, ¿tendrá que convertirse también en los mismos? Porque no veo posibilidad de cambio, de una justicia más. Es decir, hablamos del lawfare, pero hablamos de un montón de sentencias sin ninguna perspectiva de género. Entonces, el asunto es que seamos tan ingenuos como para pensar que eso puede cambiar y que seamos tan atrevidos como para imaginar que en algún momento el PSOE puede ser otra cosa distinta al poder, porque además fijaos que esto del Consejo General del Poder Judicial es una discusión PP-PSOE, es puro bipartidismo. Nadie entra a ese juego. Ningún partido, ni siquiera Vox, que podría hacer ahí, porque también están ahí. O sea, mi gran problema es ese. ¿Qué va a cambiar si el PP deja de controlar el Consejo General del Poder Judicial? Claro. Hay una cuestión, bueno, más allá del debate, ¿no? Porque esto seguramente tenga una lectura. Yo trato de hacerlo positiva, ¿no? Es decir, el discurso que tenía Julián Guita muchas veces decía, bueno, ya que los que defienden la ley y tal son los mismos que no respetan la ley, hablan de la Constitución, es decir, que seguramente hay como elementos positivos que creo que de una manera posibilista, porque muchas veces, ¿no? Desde la izquierda se habla de acabar con el régimen del 78 y hay como ciertos elementos ahí de pactos, ¿no? Incluso también la semana pasada que falleció Kissinger, ¿no? Esa negociación con Estados Unidos de cómo habría que hacer ese cambio, ¿no? Que supuestamente es modélica, esa transición del franquismo a la democracia, que básicamente era pues mantener ciertos privilegios de esa élite franquista, ¿no? Entre otras cosas. Y creo que también, ya que hablamos de Constitución, tiene esa parte positiva que incluso no fue apoyada por la derecha, es decir, que realmente tiene elementos positivos, pero luego hay una cosa, precisamente el Partido Popular hacía un vídeo, ¿no? Diciendo, bueno, pues un poco arrogándose la Constitución, con muchas banderas de España, tal, y empezaban el vídeo con Adolfo Suárez, ¿no? El primer presidente del gobierno, que luego, bueno, dimitió también en una situación un poco extraña, todavía no se sabe nada qué pasó con ese golpe de Estado del 23F, esos documentos clasificados donde el PP y el PSOE tratan de que no se sepa qué pasaba ahí, lo mismo con los acuerdos con la Iglesia, etcétera. Y hay un vídeo que trascendió, pues hace unas semanas, que tiene que ver, bueno, pues con el pack completo con la monarquía y que, bueno, pues queréis, es decir, si queréis democracia tiene que ser con esto de regalo, ¿no? Y hablaba precisamente Adolfo Suárez cómo hacían encuestas y salían que no querían al rey. Exacto. Claro, entonces yo creo que ese elemento, y luego si te digo una cosa que estamos viendo últimamente también con lo de Ferraz, y esto pasó también durante el franquismo con ciertas partes que no querían a la monarquía, pues estamos también como empezando a revivirla. Pero bueno, no sé si este es el momento ahora que estamos viendo en Ferraz todo tipo de insultos, y luego si queréis vamos incluso con la parte más, bueno, más de salseo, con el tema de los supuestos cuernos y todo eso. Pero antes de saltar a eso, sí que me parece como un análisis. Es decir, España más republicana que nunca, ¿no? Es decir, estamos viendo, Bob, que la derecha históricamente no es excepcional, porque es verdad que sobre todo el rey, hemos visto con todo lo de Cataluña, cómo salió ahí en plan general de los ejércitos y parando los pies, toda la derecha, bueno, pues a sus pies, y vemos que
la derecha es constitucionalista cuando le interesa. Vemos que también es monárquica cuando le interesa, igual que con la democracia. Cuando no le interesa, pues dice que hay fraude electoral. Entonces, se repite un patrón, pero concretamente con el tema de la monarquía, aquí pues se están poniendo las cartas sobre la mesa. Son monárquicos solo cuando les ríe la gracia, ¿no? Claro, cuando les dan la razón y cuando son los suyos. Ellos ahora sienten que este rey no es el suyo, porque esperaban que no le concediera a Pedro Sánchez la posibilidad de ser presidente, porque esperan que no firme la ley de amnistía, por un montón de cosas a las que están jugando. Pero en realidad es su manera también, en el fondo si lo piensas, la ultraderecha ha jugado mucho a esto, a lo antisistema. O sea, de hecho... creo que esto forma parte de su cosa juvenil de yeye. Es decir, acabemos con la monarquía, somos otra cosa. Ya no somos el franquismo, aunque había una parte del franquismo que era republicana. Pero me parece muy, muy interesante que ellos estén jugando a esto. Y mira, además es muy fácil, hagamos un referéndum. Y ahí no habrá síes y noes de derechas ni de izquierdas. Habrá un sistema democrático que elijamos entre todos. A mí me parece estupendo. Otra cosa es cómo lo están haciendo. A lo que hablas del salseo, a mí toda esta cosa del Burgo me parece un disparate, un abuso machista, y además está consiguiendo lo contrario, que mucha gente de izquierdas considere que así no y se convierta en defensor de la monarquía. Entonces, es todo muy loco, pero insisto, referéndum, da igual de dónde se parte el pensamiento, si el pensamiento general es que queremos una república. Claro. Sí, de hecho, yo que nunca he comprado en grandes debates con amigas feministas de izquierdas que la monarquía sea una institución machista, porque aceptar eso es aceptar que antes no es otras cosas peores. ¿Cómo no va a ser machista si fomenta todas las desigualdades que existen y parte de la base, su supervivencia parte de la base de que alguien no es igual a otro por dónde y cómo ha nacido? O sea, nunca compré ese argumento y teníamos grandes discusiones, pero tengo que decir como Bob en este punto, y aquí todas somos reinas, que han usado contra Leticia la estrategia que han usado contra todas las mujeres que en menor medida o en mayor medida, como su caso, hemos intentado alzar un pelín la voz de más y nos han atacado por nuestra intimidad, por nuestra vida privada, por nuestro cuerpo, o por cualquier circunstancia de este tipo. Entonces, yo no sé si los republicanos si las republicanas se harán monárquicas por esto, pero sí creo que, y me ha gustado ese pie en pared de decir, así no, esta no es la jugada, esta no es la estrategia. Exacto. Y después dice muchísimo de que ninguna está a salvo, ¿no? De que en cualquier lugar donde haya un señor con poder a quien se le están torciendo un poquito los planes porque una mujer está hablando de más, porque eso debe ser, eso debe vivir en ese ambiente, pues no me lo quiero ni imaginar cuando tienes un poquito de opinión propia o carácter, pues cuando se le buscan las cosquillas a un hombre con poder, pues el correctivo es hasta a la reina le pasa esto, pues vale. Pero fíjate, Gara, que hablas de un hombre con poder que en realidad no es el caso. Él no tiene poder, pero es un muñeco que utiliza el poder. Exacto. Es decir, que al final ni siquiera hace falta que el hombre sea poder, porque ya se encargan los poderes de utilizarlo. Entonces es aún más terrible, ¿no? Exacto. Pero es un tonto útil realmente. Mira, exacto, y me pregunto por qué en este momento ha tenido tantísimo eco, ¿no? ¿Qué mensaje le quieren enviar a ella también, ¿no? Esto también a veces... Claro, yo quería abrir este debate, digo, ya que estamos, porque es cierto y seguramente haya como dos lecturas, una que puede verse más en clave partidista o política, porque luego el feminismo no deja de ser política, pero es cierto que aquí se han dado vuelta supuestamente las tornas como la izquierda mayoritariamente ha salido a defender a la reina, y luego, ¿qué es lo que Bob daba alguna señal? Ni la izquierda más radical republicana históricamente ha sido capaz de
usar, bueno, improperios, es decir, que van a lo personal, es decir, comentarios súper machistas. Bueno, aparte luego hay una rama también conspiranoica, ¿no? Que le llaman satánica y bueno, ya son películas... Esa es mi favorita. Sí, no, es que es increíble. Incluso un vídeo con Abramovic, que es una señora, bueno, no sé, lo de abortista satánica, bueno, es tremendo. Y hacen unos vídeos, yo os recomiendo la cuenta Fachear, Arte Facha, que lleva siguiendo eso y esto no es nuevo, es decir, que no es nuevo de esa parte conspiranoica y no es nuevo históricamente, pero sí que hacía una pregunta Gara que la quería marcar aquí y que hagamos nuestras cábalas de por qué en este momento y por qué en de esta manera, ¿no? Porque si bien es cierto o tiene parte de realidad, es decir, estamos hablando de una persona que no tiene poder en el sentido que es alguien que es insignificante, que en su momento tuvo relevancia porque se casó con Telma Ortiz, una relación de 2 años, y yo hacía un poco mi hipótesis, es decir, decía, si no había dudas, si había alguna duda que este ataque era coordinado en el tiempo con estos ataques que estamos viendo en las calles, etcétera, él mismo, después de borrar todos esos tweets, bueno, pues un poco faltos contra Leticia, o dejando ahí la bomba, tenía una lectura que también puede ser que es, bueno, ahora se saca el libro y quiere que se venda más, es como una manera de hacer propaganda, pero yo creo que voy más por la línea de los tweets últimos que ha puesto, aparte de retuitear a cuentas falangistas, es, bueno, pues menciona a la Casa Real y a Pedro Sánchez en los tweets y dice frases como puedes engañar a todas las personas algunas veces y a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué se podría haber hecho? Jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, árbitro de la política nacional, inviolable. Señor Sánchez, me trae un gobierno sin asesinos y firmo. Sí, va un poco en la misma línea de lo que estamos viendo también en las calles. Y yo unía un punto, que esto ya sí es una hipótesis un poco conspiranoica, si lo queréis llamar así, es que hemos visto en Ferraz, y de las 100 personas que quedan, pues quienes durante algunos días, coincidiendo con estos tweets, eran carlistas con boinas rojas, insultando, llamándole Claro. llamándole masón a este tipo, y luego todo el apoyo de estado de alarma, etcétera. Claro. Aquí esto a mí me parece bastante llamativo, sobre todo, y luego la campaña del Team Facha llamándole cornudo sexto, igual que Felipe VI, pero aquí hay un elemento histórico, que es el que yo investigué, que es que, fijaros, el bisabuelo era cristero en México, que es el origen del yunque, el abuelo era el rey no, era el jefe del requeté navarro, es decir, de los carlistas, y el padre era un diputado del PP, pero incluso tiene un libro escrito con prólogo de Mariano Rajoy, pero ya en 2016, cuando está Vox, escribe un artículo en el diario de Vox, en Actual, o de Hazte Oír, criticando a Mariano Rajoy. Es decir, que es un poco derechoso dentro del Partido Popular. Ahí me está diciendo vos, asintiendo claro, porque no sé si tú también has hecho hipótesis parecidas de por qué este ataque y en este momento. A ver, yo creo que alguien ha elegido al hombre correcto, que no tiene el poder porque tiene una mezcla de ego, resentimiento, facherío, y les ha venido muy bien. Y yo creo que para él también, como buen fanático que ha demostrado que es en su cuenta, él está cumpliendo una misión superior para defender España del mal, etcétera. Pero yo antes quería hacer un inciso porque es verdad que toda la campaña que se ha hecho contra Leticia es repugnante, pero más allá de cómo se ha utilizado la campaña, hay un asunto que a mí me genera cierta contradicción, y es, no tenemos derecho a utilizar la vida íntima de unas personas para atacar una institución institución que se sustenta en la vida íntima de dos personas. Es decir, en el caso de la monarquía, ¿qué nos importa con quién folla el rey? Que eso supone ser reina. ¿Qué nos importa con quién folla el rey? Porque cuando hay descendencia, supone ser princesa heredera. Entonces, claro, es verdad que tenemos que defender el derecho a la intimidad y al honor, pero también es verdad
que es un terreno muy resbaladizo porque nos lleva al origen absurdo de la institución. Veo el melón que ha abierto Bob y voy un paso más allá y es basado en la intimidad de dos personas y dos niñas que vieron desde pequeñas, que todo el mundo dirá privilegiadas, correcto, pero vieron secuestradas desde el minuto uno en que nacieron, bueno, desde la primera tal vez ecografía, su derecho a la intimidad, a la vida propia, no digamos a disentir, a una adolescencia en la que te puedas equivocar, que es el momento para hacer eso y sin tener 80 fotógrafos. Entonces, claro, esto que plantea vos me parece súper interesante porque bueno, los tiempos se van adaptando, ¿no? Ahora Leonor es una estrella de TikTok y su hermana también. Antes era el Ola, pero es verdad que es la continuidad de la institución y el cariño de sus simpatizantes se basa en cuanto más expuesta está. Entonces, es una Claro. contradicción. Y por otro lado, yo creo que cuando se inventa la monarquía, nadie espera que vaya a convivir con las redes sociales. Claro. Exacto. Y en esas están. Claro, porque ahora mismo, claro, cada tema se convierte en una asamblea popular, por si se quiere llamar así, donde todo el mundo puede opinar, incluso puede aportar información y también puede soltar cualquier tipo de brutalidad, como también hemos visto, ¿no? Porque la teoría esta, la línea conspiranoica que viene de hace tiempo, bueno, pues también ahí también está el debate, ¿no? Sobre el asunto de... De hecho, mira, voy a aprovechar el tema de que se habla mucho de, ¿no? de la censura, es decir, los límites de la libertad de expresión, del humor, y ahí siempre hay un debate bastante interesante, pero Bob, ya que estás aquí, aunque es un tema de la semana pasada, te quiero preguntar por esto que, bueno, yo creo que sigue dejando un poco de resaca también de la falsedad y también otra vez principio de transposición que se usa desde el poder y en este caso, la semana pasada, y era el episodio no sé cuánto, ¿no? Porque lo de Pablo Moto ya se venía hablando hace mucho tiempo, pero es verdad que la semana pasada se hizo súper viral y yo te tengo que reconocer, Bob, que fui ordenando toda esa avalancha por tu cuenta de Twitter, que la fuiste ordenando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y casi infinito, ¿no? Porque una vez que se abre el melón, pues evidentemente, bueno, para los despistados, que no creo que haya mucho, la semana pasada se hizo viral algo que ya se estaba hablando, que precisamente el que se queja de que no tiene libertad de expresión, que cómo están, que la censura, ¿no? Los humoristas no pueden hacer humor, lo decía en primera persona alguien que debe ser uno de los principales censores de este país del humor cuando van dirigidos hacia su programa o hacia su persona y otra vez, bueno, pues está ese debate de dónde poner los límites y yo digo, por hacer mi hipótesis, que si bien creo que no está ni prohibido ni hacer chistes de nano, ni de gay, ni de nada, lo que sí cada vez hay más libertad de expresión para criticarlo. Entonces yo soy más de esa postura. Bueno, tú haz los chistes que quieras, pero la gente también podrá opinar sobre ellos, ¿no? Yo creo que esa es la vertiente más sana de todo este debate, pero que no acepta Pablo Moto, porque es el primero que por privado llama, presiona y luego presume de lo contrario, ¿no? Deshace el ofendidito cuando realmente es uno de esos. Yo creo que por lo menos ahí tiene... Es decir, que el debate este, que es bastante interesante, bueno, pues creo que ha sido víctima de su propia, no sé si narcisismo, no sé cómo describirías este problema, ¿no? De autopercepción o de lo que puedan decir los demás. No sé cuál es tu análisis, me interesa mucho más allá de tener toda la información porque la has ido ordenando y el que se haya perdido algún capítulo, Bob lo tiene en su cuenta de Twitter bien ordenadito, todas estas declaraciones de gente que ha sido víctima de Pablo Motos, de su productora. Entonces, aprovechando que estás aquí y que estamos hablando de temas parecidos, me gustaría aprovechar de conocer tu análisis, ¿no? De todo esto que ha ocurrido y la falsedad que se da en estos espacios de poder una vez más, ¿no? Mira, a mí me parece que vuelvo a mi primera intervención, volvemos a hablar de quién se cree propietario de las cosas, es el principio de propiedad, pero luego quiero hablar de algo que me interesa mucho, es decir, cuando Pablo Motos y Alfonso Guerra, pero ha sido otras veces, ya no se puede hacer chistes de nada, ni de mariquitas, ni de enanos. Bien, creo que no entiende, Pablo Motos debería saber algo de teoría del humor. Y el chiste funciona por disrupción. Funciona porque genera lo inesperado, que es lo que provoca la risa. Genera el contraste, que es lo que provoca la carcajada.
me gustaría que en vez de decir ya no se puede hacer chistes de homosexuales, contara un buen chiste de homosexuales. Un chiste de homosexuales que hoy en día hiciera gracia porque fuera disruptor, porque no te lo esperaras. El problema es que no puede hacerlo. No puede hacerlo porque ya no se pueden hacer chistes de homosexuales, pero no porque la masa enfurecida, y con esto le envío un beso enorme también a Hematocrítico, que también nos dejó esa semana y que fue uno de sus fundadores, porque la masa enfurecida vaya a atacar a quien cuenta el chiste. No se puede hacer humor de homosexuales porque hemos dejado de ser un chiste. Porque porque la sociedad ha avanzado afortunadamente. Entonces, si tú no te das cuenta de que no somos los demás los que no te dejamos hacer el chiste, es el momento evolutivo, afortunadamente, al que hemos llegado, en el que eso ha dejado de ser un chiste, en el que una persona enana ha dejado de ser un chiste, o de que te haga gracia un chiste, porque además hay una cosa, los chistes, muchos de ellos, juegan con la ignorancia, con el estereotipo. Y en este caso sí ha ido avanzando para romper el estereotipo porque hemos ido conviviendo en la sociedad y ocupando espacios. Entonces, más allá de que Pablo Motos sea un macarra, que si te metes con él te manda un esbirro para decirte no nos ha gustado tu chiste, tampoco te amenaza ni nada de eso, simplemente te dice no nos ha gustado. Y te quedas pensando y dices, Pero más allá de eso, es que no está contando bien el asunto o su problema. Entonces lo que acaba generando no es quiero contar chistes de mariquitas y ya no me dejan. No, ya no puedes hacerlos porque ya no funcionan. Pero más allá de eso, lo que está generando es el club, los que queremos seguir contando chistes de mariquitas. Pero no quieren el chiste, quieren la pertenencia a ese lugar que significa un montón más de cosas. Y ahí Pablo Motos ha sido muy listo, porque Pablo Motos ha hecho un giro brutal en su carrera y creo que ha entendido que hay que buscar un nuevo público. Y ese nuevo público es la gente que cree que ya no se puede contar chistes de nada y ya no hay televisión que le represente. Porque Telecinco está lleno de maricones, pero menos mal que está Pablo Motos, donde va gente muy famosa, muy respetable y critican a Pedro Sánchez. Al final siento que desde el inicio de este programa no hemos parado de hablar de masculinidades frágiles, ¿no? La Absolutamente. monarquía, los constitucionalistas, los que ponen fotos íntimas, ahora Pablo Motos. Miren, ayer hubo una experiencia interesante en la tele pública. Para mi gusto, el resultado fue violento, pero eso si fuera crítica de cine me extendería, que fue un debate del humor intergeneracional en el que estuvo Mercedes Milá moderando, Buenafuente y gente joven que daba voz a diversidades. Y un poco lo que veníamos, lo que decía Buenafuente, bueno, el contexto de cierto humor fue otro, y yo, al margen del contexto del destape, de momentos que yo no viví, de ruptura, de una impotencia muy grande tras el franquismo y tal, yo me quedo con una cosa que vos has deslizado, bueno, que ha dicho, que es que ahora que ya sabemos, ahora que conocemos el sufrimiento de las personas de las que otrora nos reímos, o sea, ¿quién después de leer a Alana Portero, quién después de ver la serie de Bob Pop, quién después de leer a Isiac Castro, desde donde quiera que esté hoy, podría no asumir un pacto de convivencia como si la risa se fuera a suspender por no humillar al otro? Y pongo siempre de ejemplo al premio Ondas Juan Carlos Ortega, humorista catalán, que nunca ha necesitado reírse de nadie para ser uno de los mejores, un genio en este país. Cierto. Entonces me pregunto, si yo como periodista lo haría mal tirando de clickbait o no contrastando mis fuentes, si tú como humorista tienes que recurrir a humillar o una mala praxis, pues haz un curso en el INEM y vuelva a intentarlo y recíclate. Pero ya Exacto. se acabó la hora, porque además ahora ya no podemos decir no escuché esas voces, ya escuchamos los márgenes, ya escuchamos el sufrimiento terrible y desgarrador. Ahora, pacto de convivencia y a seguir innovando y más sofisticados en el humor. Ya está, se ha acabado. Y además hacer humor con conocimiento. Hay una serie fantástica argentina que se llama Comando Palermo,
donde se hace toda clase de chistes sobre toda clase de discapacidades, pero se hacen desde un lugar, y es el lugar de saber que ese chiste está basado en la observación de la vida de una persona en silla de ruedas. Y que ha sacado el chiste, pero que el chiste incluso lo que está diciendo no es humillar a una persona en silla de ruedas, sino decirle de un modo cómplice y muy bonito: te estoy mirando, sé lo que te pasa, vamos a reírnos de esto. Eres presente, que también es muy importante lo que decía Gara, también no es solo que ya no nos hagan gracia chistes porque somos conscientes del sufrimiento, es que ya nos hacen gracia chistes porque chistes que despersonalizan y trabajan con estereotipos dejan de funcionar porque convivimos con las personas reales. Porque en la época en la que se hacían chistes de mariquitas, el mariquitas solo era una figura que se veía de lejos y de la que se hacía mofa, pero no formaba parte de tu vida, porque ya se encargaba el sistema de que no. Es decir, cuando los homosexuales en la época, en el franquismo, se les condenaba a campos de concentración, además de eso, por ejemplo, si eran profesores, se les impedía seguir teniendo su profesión. De modo que, claro, no convivían las generaciones con personas homosexuales porque estaban aisladas, igual que no convivían con personas con problemas de salud mental, etcétera. Con lo cual yo creo que aquí sí hemos conseguido, y estoy de acuerdo, y además me gustó mucho la frase que dijo ayer Andreu Buenafuente en el programa de Mercedes Milá, de aunque otros digan lo contrario, vivimos en un país mejor. Y un país mejor significa que hay cosas que nos han dejado de hacer gracia. Total. Yo aprovecho que sí que he visto la serie, no sé si era Comando Palermo, pero bueno, algo así, División Palermo. División Palermo. División Palermo, sí, exacto. Es una serie argentina, más cortita, se ve bastante fácil, que es muy, muy buena. Y sobre todo eso, son series o humor que te hace también pensar o empatizar mucho, ¿no? Entonces, como tú dices, sí se puede hacer humor, pero claro, lo que ya no hace tanta gracia es ridiculizar al débil, ¿no? Entonces, bueno. Gara, Claro, bueno, claro. pero cúrratelo. Claro. Total. Bueno, vamos a hacer un giro un poco más drástico, aunque realmente no tanto, porque hemos estado hablando de feminismo, hemos estado hablando también de colectivo LGTBI, y precisamente hay algo que, bueno, que lleva unos días, no sé, que ha roto el tablero político. Es decir, se puede exagerar mucho, pero creo que tampoco sorprende mucho, y hablamos de la ruptura total de Podemos con Sumar. Yo creo, personalmente, no lo veo tan mala noticia. Es decir, dentro de la mala noticia que lleva todo el contexto de por qué se llega a este punto, pero personalmente pienso que era una relación tóxica y que una vez ido juntos para frenar a la ultraderecha, cosa que se consiguió, bueno, pues hubo una rueda de prensa en la cual, bueno, pues se habló, y todo viene precedido también diciendo que la gota que colmó el vaso fue la no intervención, esa petición de intervención en el debate sobre Israel, que también cerraremos el repaso con este segundo aniversario, ¿no?, de los bombardeos de Israel en Gaza, de Ione Belarra, que aparte de la secretaria general, pues de Podemos, tenía un discurso pues bastante duro contra Israel y, digamos, con mucho impacto a nivel internacional. Y claro, todo esto tiene unos precedentes. Os decía el tema del feminismo, porque precisamente la que era ministra de Igualdad, bueno, pues yo creo que fue como el kilómetro cero de esta desafección, de ese veto para ir en las listas, luego, bueno, dejar fuera de los ministerios a Podemos. Sé que es un tema complicado y que cada uno tiene su punto de vista. Yo personalmente, aparte de que no me parece ninguna sorpresa y que incluso puedo verlo hasta positivo, si esto va a hacer que no degenere en más frustración y peleas entre la izquierda, bueno, es crónica de una muerte anunciada después de que bueno, pues no se hicieran las cosas bien del todo, ¿no? Sin querer culpar a nadie de todo, pero por desgracia estamos una vez más en algo que también parece que es histórico, que es esa pelea o la falta de entendimiento dentro de la izquierda. No sé, Gara, tú cómo lo ves, pero lo que es cierto es que parece ya definitiva, por lo menos en estas legislaturas, que yo deseo, espero, sea con Sumar, sea con otra marca, que vuelva a haber un reencuentro, pero que parece
que en esta legislatura no estamos en esa. Mira, yo creo que es la crónica de una pasada al grupo mixto anunciada, pero no por mi valoración personal, que voy a intentar abstraerme, precisamente por mi vinculación personal y laboral. Voy a intentar ceñirme a hechos publicados que han llevado a este momento, ¿no? Y nos remontamos a algo que has mencionado, que son los vetos en las listas para concurrir a las elecciones, que han seguido a una serie de, no voy a decir desplantes, que sería una valoración, sino de impedimentos al partido Podemos, pues para alzar su voz, como estamos acostumbrados a escucharles en muchísimos temas. Ejemplo de ello, que Yone Belarra sea actualmente una referencia europea y en el mundo árabe de la lucha que se debería llevar contra el genocidio que está sucediendo en Palestina. Luego llegan al Parlamento, no cuentan con portavocía adjunta, no pueden intervenir en el debate de investidura, tampoco, hechos publicados, tampoco pueden intervenir Yone Belarra por esto que mencionábamos y otros muchos motivos, que fue la primera que dijo que habría que condenar a Netanyahu por crímenes de guerra. No puede intervenir tampoco en el debate parlamentario sobre Palestina. Llegan a un acorralamiento que si Podemos se ha podido caracterizar por muchísimas cosas, pero no por ir al Congreso a tomar café, ¿no? Creo que hay un dato de cuántas iniciativas de ley, proposiciones de ley y no de ley se presentaron en su primera legislatura. Entonces, para ir a tomar café, yo creo que han decidido tener voz propia y poder defender lo que hasta ahora ellos han creído que es justo y que, como también ellos dicen, mejora la vida de la gente. Entonces yo creo que es bueno, y aquí ya sí va una valoración, de dramatizar un poco este asunto, porque confío también por trayectoria y experiencia, en que no van a suponer un compromiso a las políticas a las políticas progresistas de Sánchez, más al contrario, van a ser quizá, como lo fue dentro de la coalición, imagino, espero, una presión para recordar la hoja de ruta que a veces Sánchez suele leer 4 días más tarde de que Yone Belarra tuitee, después de que le hayan dicho terrorista, después de que la hayan insultado por su cuerpo, por su vida, por su poder, por su voz. 4 días después suele reaccionar, pues siquiera para eso que Podemos siga ahí. Y en esa forma. ¿Tu opinión? Pues mira, yo también opto por desdramatizar. Y además hay dos cosas en ese asunto que a mí me inquietan. Una es que tengo la sensación de que me falta mucha información y me obligan a posicionarme desde lo emocional. Y no quiero jugar a eso. La segunda, si yo fuera un asesor político, un, eh, un doble spin doctor, Spin Doctor. yo hace un mes me hubiera reunido con Yolanda Díaz y Yone Belarra y le hubiera dicho, creo que mira, Sumar está en un punto ahora como raro, parado y tal, no vendría mal un movimiento para demostrar su fuerza. Y a lo mejor demostrar su fuerza como partido es que salga de aquí y en Sumar no pase nada. Y One, yo creo que ahora os viene muy bien tener visibilidad, es decir, ayudáis a que Sumar siga para adelante, mostrando que puede funcionar solo y vosotros tenéis otro lugar desde el cual tenéis visibilidad y proponéis cosas. Haced esto. Y no hubiera metido por medio ni estos desplantes, ni los vetos, nada. Como estrategia política, a mí me parece que objetivamente puede funcionar. Quiero creer que puede funcionar, pero yo lo veo fríamente, es decir, es que al final solo me parece una estrategia política más y creo que a Podemos esa visibilidad le viene bien y a Sumar ocupar un lugar donde no parezca imprescindible la presencia de Podemos, sino que sea un sumar de verdad. Eso es lo que yo creo y otra cosa es como yo planteo luego mi voto, pero creo que no está mal tirado. Sí, sí. Aparte, digo, por hablar y con este tema cerramos, se cumplía esta semana
el segundo mes, ¿no? Del genocidio, de los bombardeos de Israel. Aquí habría muchas lecturas, pero una, por hacer continuación, no sé si visteis el debate, pero la persona que habló por parte de Sumar fue el jefe de gabinete de Moratinos, que era, digamos, tenía la cartera de Exteriores en el PSOE, y si bien fue bastante contundente, es decir, que bueno, es decir, confrontó con el PP, pero Sí. no confrontó con el PSOE, ¿no? Que sí que algún recado, por ejemplo, se le hicieron de Bildu y de Esquerra Republicana por parte de Óscar Matute y de Gabriel Rufián, de ese cinismo, porque es verdad que se ha tildado, y yo creo que hay que reconocer la valentía en las palabras de Pedro Sánchez, pero claro, si todo queda en palabras y al mismo tiempo compramos o vendemos armas a Israel, al final es como esa diplomacia, ese juego diplomático de intentar quedar bien con todas las partes, que es un poco lo que trató de hacer el PSOE, ¿no? De Israel es nuestro pueblo amigo, Gaza también, no sé, y como al final es todo quedar bien con todo el mundo y ojo, influenciado también por toda la crítica que ha habido, que yo creo que esas palabras valientes de Pedro Sánchez vienen después, porque ahí también ha habido un giro, igual como en la Unión Europea, por toda la crítica masiva ante lo que estamos viendo, es decir, que hablando de datos concretos, que antes hacía una cosa la opinión, pero es que hay un dato concreto, es que sistemáticamente al quien dice que lo que está pasando en Israel es un genocidio, que es una brutalidad, que se asesinen a más de 15.000 civiles, más de 6.000 niños, ya automáticamente pasa a ser terrorista o, digamos, apoya el terrorismo de Hamas. Y es que esto lo estamos viendo por parte del PP contra Pedro Sánchez, diciendo que ni siquiera, que no condena el terrorismo, cuando es lo más repetido de Pedro Sánchez. De hecho, el giro de Pedro Sánchez ha sido en las últimas semanas. Pero sí que es cierto, más allá de la lectura, que esto de tratar de amordazar, entre comillas, a Podemos, tener control del discurso, parece que suma un poco la narrativa y de que Sumar, digamos, sería más sinérgico al PSOE, que eso tiene sus cosas positivas, pero creo que también tiene sus cosas negativas, como hemos visto en la legislatura pasada, que Unidas Podemos, que muchas veces presionaba al PSOE, incluso de manera confrontativa, creo que también ayudó a tomar algunas medidas bastante acertadas y que luego se ha puesto las medallas, ¿no? Como el impuesto a los ricos y todo esto, ¿no? Es decir, que ahí hay como ya un debate, o por lo menos mi análisis, ¿no? Relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente, pero hay una cosa que me parece alucinante y volvemos un poco a temas que hemos hablado anteriormente, es que con los datos en la mano, creo que cualquier humano, digamos, o estás metido dentro de una burbuja donde te van contando todos los bulos de la propaganda de Israel o la derecha, ¿no? Que también se suma ya aquí en España, o realmente no hay humano que aguante sin criticar que se esté blanqueando institucionalmente, o que Netanyahu siga bombardeando a día de hoy, lo sigue haciendo después de 16.000 muertos y más de 6.000 niños, ¿no? Incluso con la información que estamos sabiendo de parte de Israel de que muchos de los asesinados el día 7 de octubre fueron por el ejército israelí, digo, de las bajas israelíes, que ya sabían esto desde hace mucho, y que incluso el primero de los bulos que lanzaron, todo esto diciendo que fue terrorífico lo que hizo Hamas en Israel, que aunque parezca mentira, hay que hacerlo explícito, pero parece que solo murió un bebé. En ese kibbutz, que dijeron que hubo 40 bebés decapitados, parece que hubo un solo bebé, y ese día en todo el país hubo 30 niños fallecidos, ¿no? Así que, claro, si uno compara los datos, vale, 30 es una brutalidad, 30 niños asesinados a más de 6.000, ¿dónde queda la humanidad? ¿Dónde queda el raciocinio? Y bueno, no sé desde dónde queréis enfocar el análisis. Lo que sí está pasando después de 2 meses es que Netanyahu sigue ordenando el bombardeo, incluso la incursión terrestre, incluso lo más grave, decía, creo que era la BBC o la CNN, Israel bombardea las zonas donde están mandando, es decir, están desalojando ciertos territorios para que vayan a otro y luego los bombardean al sitio donde llegan. Es decir, estamos hablando de un disparate total y cosas que solo se le permiten a Israel. No sé, Bob, desde dónde quieres agarrar esto, pero lo grave de todo esto es que siguen los bombardeos después de muchas palabras y de muchas condenas, pero al final lo importante es que se frene esa masacre, ¿no? Lo grave de esto es que estamos ante un genocidio. Lo grave de esto es que
Israel ha asumido que la manipulación informativa que lleva tiempo, mucho tiempo haciendo, le iba a funcionar para seguir haciéndola ahora. Y pese a toda la que ha hecho, no le está funcionando, salvo en algunos sectores. Y por otro lado, yo ahora he empezado a ver una serie israelí que se llama Fauda o Fadua, que quiere decir caos, y es de hace unos años. Y lo primero que he pensado de un modo muy cínico, es una serie donde protagonizada por gente del Mossad y gente de Hamas. Y viendo la serie con cierto cinismo, yo pensaba, hostia, si cada vez vivimos en tiempos más digitales, ¿por qué el Mossad ha dejado de hacer asesinatos selectivos como hacía siempre, súper elegantes, a hacerlos analógicos como está haciendo ahora, bombardeando? Desde el cinismo digo esto, pero algo ha pasado también para que tengan que hacer esta exhibición absoluta cuando han trabajado siempre en la ocupación discreta, en el asesinato selectivo, en el servicio de inteligencia y asesinatos más conocidos del mundo. De esta exhibición pornográfica, obscena, podremos volver a usar masculina tóxica, del bombardeo, de todo esto, en realidad me lleva a pensar que es que su intención es dejar muy claro que les da igual lo que pensemos. Pero ¿con qué fin? Pues porque al final tienen mucha pasta y ya lo dijo, creo que fue Pérez Reverte, es uno de los nuestros. Sí, Y además hay una cosa terrorífica y es que dentro de todo esto se sigue diciendo Israel es el único régimen democrático de esta zona de Oriente, con lo cual también nos están explicando que la democracia consiste en eso, para que aprendamos y nos lo retransmitan. Y va a llegar un momento en el que si esto sigue funcionando, la islamofobia sigue en un punto brutal, porque se habla de antisemitismo, pero no estamos hablando de islamofobia que hace que a la gente le da igual quien muera, pero va a llegar un momento en el que acabemos justificando ese genocidio por el bien de las democracias occidentales. Y esto ya pasó en la guerra de Ucrania, esto está pasando aquí, creo que tiene mucho de puesta en escena salvaje porque al final, ¿cómo aprendemos? A través de lo visual. Ya, es decir, es propaganda. Y es propaganda cada vez más salvaje y más brutal y mejor producida. Pero en el fondo es un Netflix del pensamiento. Es una forma de mostrarnos que esto es lo que nos espera y que así se defienden nuestro derecho eurocéntrico y absolutamente su supremacista. Y al final vamos a acabar entendiendo que es que esto funciona así, que son ellos o nosotros y que como queremos ganar porque tenemos la razón, vamos a justificar cualquier barbarie y cualquier genocidio, y eso me da pavor. Claro, perdona, Gara, hay una cuestión también que creo que subyace en todo esto, más allá de la relación con el poder o con esa élite económica o incluso política en los Estados Unidos, etcétera, incluso de las derechas internacionales, que ahí también ha hecho bastante lobby. Aquí en España, justamente, pues Aznar y toda esta gente están ahí a tope. Hay dos cuestiones que aún mi desconocimiento de las leyes internacionales, etcétera, hacen simplificarlo, pero hay dos cosas o hay una cosa que me da que es así, y es algo así como si Israel fuera el Delaware, que dice, donde se hacen negocios sucios en Estados Unidos, donde se hace el juego sucio con la democracia. Si todos conocemos el asunto de este software, ¿no?, para infiltrarse y conectar dispositivos, el Pegasus, que incluso pues en España también se ha usado. Hay algo menos conocido que es el Team Jorge Talhanan, que tiene vinculación con la extorsión a políticos de Venezuela para declarar en contra de Podemos, es decir, todos estos casos de financiación y tal que publicaron medios como Kidiario, etcétera. Todo esto viene o tiene vinculación con este tal Hanan y con Martín Rodil, uno de sus socios, que es una empresa que creaba cientos de miles de cuentas falsas y que ofrecía los servicios de hacer campañas electorales sucias o campañas de infectar los dispositivos y meterse y saber la información de tus rivales políticos. Bueno,
todo esto es bastante sucio, pero es que estamos viendo, y a mí, más allá de la brutalidad, es como las películas de miedo, cuanto menos explícito sea, cuando no lo ves, cuando más miedo te da. Y hay una cosa que ha pasado estos días en el parón de los bombardeos, por la entrega, el intercambio entre detenidos o encarcelados por Israel bueno, secuestrados por parte de Hamas. Hay unas imágenes y, joder, si tienes muchos más recursos, ¿por qué es tan mala tu propaganda, la de Israel? Porque hemos visto, o qué buena es la propaganda de Palestina o de Hamas. Hemos visto cómo los secuestrados por parte de Hamas estaban abrazando, dándole las gracias, sonrientes, sanos, tal, y luego vemos no solamente denuncias de tortura brutales a los palestinos que han sido detenidos por Israel, sino que muchos de ellos son niños y que llevan más de 10 años detenidos. Entonces había un tuit por ahí, creo que era de F, Israel libera a 30 niños que estaban encarcelados. ¿Desde cuándo los países en esa democracia, en eso de que son los nuestros, desde cuándo a los nuestros o a las democracias occidentales se le permite detener y recluir y torturar a niños? Entonces, aquí hay una trampa discursiva en esto que dice Bob, pero que es la narrativa, ¿no? De son los nuestros, es una democracia. Bueno, Claro. ojito que ni en democracia ni en no democracia vemos este tipo de cosas, ¿no? Y yo quería apuntar esto porque estamos blanqueando a un sistema que, o un país, o el país, o Netanyahu, ¿no? Porque también hay que decir que no es todo Israel, sino que está la ultraderecha gobernando ahí, pero que está haciendo cosas que no son para nada estándares de democracia occidental. Y esto de los niños, yo creo que es gravísimo, ¿no? Todavía. Todo lo que vemos lo convertimos en posible. Claro. Dentro de 5 años, Alemania y Francia optan por cambiar la Constitución y bajar la edad legal de prisión a los 10 años porque consideran que bla, 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 obstáculo menos para hacer eso. Y es que ya hemos visto que lo hace Israel. Claro. Ahora nos escandaliza. La siguiente vez simplemente nos chocará y a la otra nos parecerá normal. Gara. A ver, tengo tantísimas cosas que decir, tanto dolor, y voy a intentar ser constructiva también en este punto, porque en este momento es cuando se echa en falta, ¿no? Que no se quitara de las aulas ética o que no se ponga de optativa la religión, que la filosofía tenga peso, que tengamos buenas profesoras de historia, buenos profesores de historia, ¿no? Porque claro, si tú ahora aterrizas en estas imágenes, ¿no? En el terrible atentado de Hamas o en los terribles asesinatos de niños que se están produciendo estos días, si aterrizas en estas imágenes sin entender nada, pues es normal que jueguen con la emocionalidad, ¿no? Pero también me pregunto por qué si este genocidio planificado desde hace décadas de Israel sobre Palestina, ¿por qué ahora hay una exhibición tan grande? Y yo creo que además de que lo que decía Bot, que ya no les importa, que confían mucho en su estrategia de comunicación, que confían mucho en nuestra islamofobia, aparte de eso, se están aprovechando de que hemos perdido nuestra capacidad de horrorizarnos. El otro día el presidente de UNICEF decía, por favor, o sea, rogaba ya, busquen su empatía en el interior de ustedes, políticos, periodistas, personas con una mínima influencia. Y ahí lo que nos estaba diciendo es que nosotros soñamos una Europa, tal vez un fraude, pero nosotros soñamos una Europa en que la muerte de cualquier bebé, nos disminuye, como en el poema de John Donne. Entonces ahora ya no nos valen 40 bebés o 6.000 o 6.000 niños y niñas, como decías antes, ¿hasta cuándo el shock, no? Y eso, concluyendo también con Bob, es lo que más me aterra, cómo el terreno está allanado para aceptar cualquier cosa, también alimentándose de la desinformación. Entonces no sirvió de nada que a Hannah Arendt le costara la nacionalidad judía decir que todos en las circunstancias propicias podemos tener dentro un diablo y un nazi, no aprendimos nada. Israel no aprendió nada, Europa no aprendió nada, Nuremberg no sirvió. Entonces, ¿en qué punto estamos? En uno terrorífico. Total. Sí, completamente de acuerdo. Ahí aparte, no sé, Bob, por cerrar, donde
el entretenimiento. Es decir, hay una teoría, hablando, antes hemos hablado, no hemos hablado, por cierto, nada del despido del... Bueno, no sé si es despido, se ha ido el que era el director de Telecinco, que era amigo de Aznar y que había estado en Endesa, el presidente, que tenía un plan que era que la izquierda perdiera las elecciones. Ha salido mal, pues para su casa, esa es mi Claro, hipótesis. Pero, para eso entró. claro, pero si queréis con esto cerramos con una reflexión del papel, no ya de los medios de comunicación, porque tiene una parte de noticiero, pero otro de entretenimiento. Y si hay una cadena que, digo, vinculado, más saltaba la neurona, una conexión ahí neuronal de temas reflexionados en el pasado, que lo que representó Berlusconi dentro de la política y del show business es precisamente la entrada por ejemplo, de los reality show. Y por ahí hay bastante cosas escritas de la normalización del scratch, digamos, de la violencia física entre personas, incluso que pudiera ganar un premio al que sea el tipo que es capaz de hacer esa inteligencia emocional o esa ingeniería social para, bueno, pues vencer. Es como deshumanizar ciertas cosas y en Berlusconi lo hemos visto en Telecinco aquí también el tema de la sexualización de los programas como si fueran anuncios, todo el rato un anuncio de televisión con las mamachichos. Bueno, todo esto está recogido para, con mecanismos de ingeniería comunicativa, poner como héroes a personas como Jesús Gil, que era pues un corrupto tremendo, pero que esto hasta qué punto, más allá de que siempre hablamos de la desinformación, los medios de comunicación también creo que ayudan a normalizar, por ejemplo, el horror, ¿no? Es decir, que al final todo es como muy, muy distópico y que ya para sorprendernos, bueno, tiene que ir un grado más en la distopía y estamos en umbrales súper altos. No sé, por hacer una reflexión también del papel de los medios de comunicación históricamente a esta normalización del mal o de la responsabilidad que pueden tener en que figuras como Milei o como Trump, Bolsonaro, etcétera, sean capaces de ser las personas más aclamadas. Y yo creo que aquí hay un nexo de unión con los reality show de que a veces gana el malvado, ¿no? Del reality show y es un elemento interesante. Y yo creo que alguna vez, por lo menos Bob, a ti, creo que te escuché alguna reflexión en este sentido del papel que tiene no solamente la desinformación en los informativos, sino en el entretenimiento. No hemos hablado algo de Pablo Motos, pero incluso en los reality shows y tal, y lo que es Berlusconi en sí, esa figura fascista en lo político, pero digamos, un empresario de éxito en el negocio del show business, pero que mucha gente lo ha intentado separar, pero yo creo que está bastante, bastante unido. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en la hilazón entre realities, televisión, espectáculo, que aparentemente siempre se vende como inocuo, es decir, no, solo hacemos espectáculo, no, el espectáculo también contiene muchísima ideología, pero aquí yo quiero ir a otro lugar, y ese lugar es el de la evasión. Es decir, se ha convertido el espectáculo en una evasión. Los bombardeos a Gaza para mucha gente se producen en el espacio de la evasión. Es decir, no toma conciencia del drama porque no funciona esa empatía. Simplemente es un entretenimiento más que le ofrece la televisión para evadirse de su propia realidad. Y ese es el gran problema de los realities. Y es que hemos convertido las vidas, los dolores, el horror ajeno en evasión. Antes lo hacíamos con ficción y ahora lo hacemos con realidad. Entonces, para mucha gente los bombardeos y los crímenes y el genocidio en Gaza es un contenido más de su canal de evasión que ve mientras come o cena y que le facilita no pensar en su vida de mierda. Pero no le moviliza y piensa, Dios mío, el mundo está fatal, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué papel le hemos dado a Israel? ¿Por qué consentimos tanto esto? ¿Por qué hemos permitido que haya hecho una colonización cultural con series, formatos televisivos? Porque hablamos poco de eso, pero Israel es una potencia en generación de contenidos muy exportables. De hecho, hasta está en Eurovisión. Pero hemos conseguido que cualquier cosa que aparezca en nuestras pantallas
nos ayude a evadirnos de nuestra propia vida, pero no a reflexionar. Es decir, muy poca gente ahora, cuando ve en televisión un bombardeo en Gaza, piensa cómo hemos llegado hasta aquí, sino fíjate lo que están haciendo. Pero en el fondo es, mientras veo esto, no me preocupo por mis propias miserias. Total, y aparte esto tiene un hilo conductor que tiene que ver, es decir, el entretenimiento con los reality shows, pero si hablamos de la industria del videojuego, quiénes son siempre los malos, de Hollywood, incluso de Disney, cómo todos los malos tienen rasgos islámicos, Claro. hay una ingeniería de la industria que creo que ha ido ayudando a normalizar el horror y el terror, pero bueno, Gara, no sé si quieres comentar algo al respecto y con esto ya cerramos. Y bueno, como somos optimistas vocacionales los tres, creo, y nuestra comunidad de pandemia también, como periodista, del mismo modo que dije que hemos perdido la capacidad de horrorizarnos, creo mucho en el poder de los testimonios aún. Quiero decir, cuando vemos producidos los totales de los informativos, se produce la reacción que perfectamente ha descrito Bob, pero cuando ponemos alma y un testimonio detrás de esas cifras, sigo confiando en que podemos revolucionar. Estábamos hablando antes de la cita de Buenafuente anoche de este país es mejor. Este país es mejor por testimonios y por gente que ha dado voz a testimonios. Hoy hemos despedido a una persona que fue puro testimonio y que fue puro altavoz de los márgenes. Y no nos desanimemos con esto. Quiero decir, 6.000 niños quizás no dice nada, pero decir que en Gaza niños de 10 años son sepultureros de los que deberían ser compañeros de su cole, pues quizás ya nos acerca un poquito más y desdemoniza, ¿no? Si esa palabra existe, el relato sobre el hecho, sobre la historia real y sobre el sufrimiento que no nos es ajeno en ningún caso. Entonces quiero decir que es importante lo que haces tú, Bob, y lo que haces tú, Julián, lo que hacemos aquí en Pandemia, y dejarlo un poco en alto porque estamos cambiando un poquito las cosas cada día, cada uno en su medida, cada cual con su carácter. Bueno, pues nada, gracias por las palabras, Gara. Bueno, como despedida del repaso a la actualidad no está nada mal. Os agradezco de corazón, Bob y Gara, que hayáis estado aquí, bueno, compartiendo Un placer. vuestras reflexiones y nada, os deseo muy buen fin de semana y que nos veamos prontito aquí. Yo antes, Bob, de despedirte, porque si recuerdas la última vez, digo, a ver cuándo te pasas por el programa para hablar de tu libro. Ahí lo quedamos porque podemos hablar, pero aprovecho para preguntarte cómo te está yendo. Creo que era Días Simétricos, ¿no? Sí, bueno, cuéntanos pues un poco de ese lanzamiento, que espero que algún día nos lo cuente y hablemos un poco más en detalle, pero aprovecho para Pues va muy bien, es un libro, es un diario que transcurre en varios años de mi vida, pero de enero a diciembre, y estoy muy contento con él, lo he sacado con Alfaguara y mira, espero que como empezamos el nuevo año la gente lo compre con nuevos bríos como la nueva agenda del año. Bueno, pues lo dicho, gracias por estar ahí, nos vemos prontito, espero. Muchas gracias. Feliz fin de semana y nos vemos por ahí. Chao, chao, cuidaos. Chao. Hasta luego. Julián, tengo que hacer una cosa. Dale. Porque si no mi madre no me habla en Navidad y A eso ver. es una historia triste, es un cuento triste de que tengo que darle de parte de mi madre un abrazo a Bob Pop. Entonces, Ay, tan linda, me encanta. Pues dale otro abrazo muy fuerte de la mía. vale, Bueno. gracias, y este momento tenía que suceder también. Me encanta. Bueno, pues ahí están, brazos a todos y a todas. Nos vemos prontito. Gracias, chao, chao. 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 Bueno, pues nada, ahí termina el repaso de la actualidad. Aprovecho para despedirme a la gente que nos ve desde Canal Red en diferido. Recordar que el repaso de la actualidad lo hacemos en Twitch, en directo, en el canal de Twitch de Pandemia Digital, y que el sábado en diferido a partir de las 10 pues lo podemos ver en Canal Red en YouTube. Así que bueno, aprovecho para despedirme de la gente que nos ve en diferido en YouTube. Yo voy a seguir con la gente de Twitch de Pandemia Digital en directo, y también aprovecho para animaros que si os interesa vernos en directo, participar en el chat, en la conversación y en la actualidad, el repaso de la actualidad que solemos hacer cada día, pues a partir de las 7 de la tarde nos podéis ver en Twitch de Pandemia Digital, y luego si no coincidís de lunes a jueves a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana, bueno, pues también nos podéis ver en diferido, seguir nuestras redes, el canal de YouTube de Pandemia Digital, pero también en Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok, en iVoox, en Spotify, bueno, en todos lados, incluso en el canal de Telegram y en la web. Así que lo dicho, gracias por estar ahí, feliz fin de semana. Bueno, daros por queridos. Me quedo un ratito aquí más con la gente de Pandemia Digital en directo. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.